Bueno, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por haber postulado a América Solidaria y por haber quedado, ¿no es cierto?, en este grupo muy numeroso. Yo no sé, no recuerdo, creo que este es el más numeroso que nos ha tocado juntos, ¿ya? Y revueltos. Entonces, es una gran satisfacción. Quería partir, antes de hablar de América Solidaria, que me pidieron que contara un poco y relatara la historia. América Solidaria es una construcción colectiva y yo siempre señalo, digo, no hay un fundador o una fundadora, esto se fue gestando y ustedes se van a dar cuenta de lo que les voy a ir contando, con mucha gente que se fue sumando. Nadie se sentó en un escritorio y dijo, vamos a hacer América Solidaria, no, vamos a hacer esto tampoco. Se fue armando y fue saliendo y mucha gente colaboró. Uno sería muy injusto si quisiera hacer la lista de las personas porque es gente que a lo mejor colaboró desde el país donde empezamos trabajando, que era Haití, con alguna ayuda, con algún consejo, alguna persona que estaba en algún programa en Chile que era parecido, Servicio País. Tanta gente fue colaborando que al final se fue armando América Solidaria. Y eso no es por bajar, ¿no es cierto?, el orgullo de haber colaborado en eso, que por supuesto que lo tengo, sino para decir por justicia que son muchas las personas. Y se sigue cofundando permanentemente, por eso están ustedes también acá, porque ustedes son parte de esa cofundación y ojalá nunca deje de fundarse, lo que genera una alta atención a la organización, pero bueno, no estamos para trabajar para nosotros mismos, sino para otros. Y los otros se van movilizando, se van cambiando, cambian las realidades, cambian los países donde operamos, cambian los programas, cambian nuestros socios territoriales y eso implica siempre una cofundación y una alta tensión. Uno quisiera formatearlo, tener un modelo, pero cuesta mucho porque no estamos para poder responder a un instituto que estudia o a un, ¿no es cierto?, algún centro que a lo mejor quiere sacar un modelo de intervención. No estamos para eso. Estamos para involucrarnos en la comunidad y entender que con la comunidad queremos modificar en conjunto con ella y ellos esa realidad. ¿Ya? Esto se los quiero decir al inicio porque lo que voy a ir hablando va en esa línea. ¿Ya? A lo mejor no es la institución que ustedes esperaban, ¿no es cierto?, después de lo que les voy a contar, de cómo partió, pero esa es la verdad. América Solidaria parte en un encuentro de jóvenes católicos que se hace en Chile, un encuentro continental, que viene más o menos 500.000 de jóvenes de todo el continente, y en ese encuentro a un grupo de personas nos corresponde como voluntarios. Yo trabajaba en el Hogar de Cristo y nos piden como voluntarios, como 2 años antes, que organicemos un día de ese encuentro, que es un día como de la solidaridad, y había que hacer actividades para 500.000 de jóvenes, actividades sociales en distintos lugares. Bueno, y nos sumamos un grupo de personas. Yo pedí permiso en mi trabajo en el Hogar de Cristo los días martes, y los días martes me encerré con este grupo de personas, hombres y mujeres, bien heterogéneos, que todos éramos voluntarios, generalmente no muy jóvenes, sino más grandes, no más viejos, y empezamos a organizar ese día. ¿Ya? Bueno, y conseguimos el financiamiento porque era bien complejo, ¿no es cierto? Había que movilizar a mucha gente, meterlo en lugares, ¿no es cierto?, de alta complejidad, identificar qué quería realizar cada uno, y de repente en medio de todo esto, a una de las personas, o a mí o a algunos de los que estábamos ahí, dijimos, oye, ¿por qué no aprovechamos que va a haber esta masa de jóvenes en Chile y los metemos a la calle a hacer una colecta, un grupo de ellos? Imagínense, 500.000, tú metes 10.000 y es un impacto tremendo para la ciudad. Y una colecta para algún país que lo requiera. Y por supuesto, ninguno de nosotros conocía Haití, dijimos, Haití, pues. Y el arzobispo de la época, cuando supo esto, dijo, no, Haití no, si la iglesia tiene por opción África. Y yo le dije, pero si África está en Haití, le dije yo. O sea, para nosotros los latinoamericanos, los americanos, para nosotros África es Haití. Son africanos, vienen de allá, llegaron como esclavos y además viven en una situación tremenda. Desde el bloqueo que tuvieron cuando se independizaron, toda la historia de ellos ha sido tremenda. Algo conocía de la historia, algo había leído, ¿no es cierto?, cuando uno estudiaba, ¿no es cierto?, la independencia de nuestros países. Uno de los libertadores de Haití, porque Haití tuvo un proceso de liberación más fragmentado, ¿no es cierto?, por distintas personas, por 3 personas, y uno de ellos apoyó fuertemente con recursos, ¿no es cierto?, nuestras independencias del continente. Ellos en ese momento tenían mayor cantidad de recursos y nos apoyaron. Bueno, y conocía esto, justo se enfermó este arzobispo, hubo cambio de arzobispo, el que llegó, pajarito nuevo la lleva, le dijimos. Entonces partimos con este amigo, con Roberto García, que es con el que al final nos fuimos quedando, le dijimos, obispo, este lugar tenemos que colaborar. Dijo, hagan lo que quieran, dijo, si lo quieren para ese, hagan lo que quieran. Bueno, hicimos la colecta. ¿Ya? Se hizo esa colecta y cuando ya se reunieron los recursos, fueron muchísimos recursos, muchos recursos,
Yo creo que no había habido una colecta tan cuantiosa en Chile en una mañana, ¿no es cierto?, arriba de los buses. Los jóvenes de varios países nosotros subieron. Esos dineros viajamos a Puerto Príncipe con Roberto y con uno de los sacerdotes que estaba a cargo de esto para hacer entrega de los recursos. Y justo estaba la reunión, coincidió, no lo planificamos así, que estaba la reunión de la Conferencia Episcopal Haitiana. Gracias a Dios había un obispo que nos dijo, cuidado, no metan las lucas directo, veamos lo que se puede hacer. Uno de los que estaba encargado de la pastoral juvenil nos dijo, compren una casa en un barrio más o menos bueno. Y ahí con Roberto nos miramos y dijimos, no, esta plata no es para comprar una casa en un barrio más o menos bueno, sino que es para meternos en los lugares donde están los jóvenes con los cuales trabajar. Si se construye una casa para jóvenes, que esté más o menos en un lugar donde los jóvenes puedan acudir, pero puedan acudir de distintos sectores. Y al final caímos en un lugar donde estaban los padres escalabrinianos y unas religiosas colombianas, dominicas, y caímos en ese lugar, y cuando visitamos ese lugar nos dimos cuenta que había un consultorio que funcionaba, estaba cerrado en ese momento el consultorio la primera vez que fuimos, estaban solo haciendo curaciones, y empezamos a preguntar, y estaban las salas vacías, y empezamos a consultar, la hermana hacía algunas curaciones, entregaban algunos medicamentos, y dijeron, no, vienen unos médicos de Estados Unidos generosamente en las vacaciones, y funciona 1 o 2 semanas en ese periodo, y después a veces logran venir otra semana. Entonces con Roberto dijimos, ¿por qué no funciona todo el año? Es que no tenemos personal. Entonces bueno, regresamos a Chile. Una de las personas que nos había colaborado en el encuentro continental era una dirigente comunista de los jóvenes de la Universidad de Chile, que estudiaba medicina. Ella nos había colaborado harto participaba en su parroquia, era dirigente, había sido elegida por el Partido Comunista como dirigente de su escuela de medicina o de enfermería del área de salud, y le dijimos a ella, ayúdanos a encontrar algunas personas que se quieran ir a Haití por 6 meses. Y como teníamos este dinero guardado, dijimos, gastamos parte de este dinero en llevarlos para allá. Conseguimos con LAN que nos trasladara en unos aviones de carga hasta República Dominicana, porque era muy complicado por Miami, porque había que sacar visa. Bueno, y partieron los primeros 3 médicos, como a finales del 2002. Esto lo podrán leer después en la página web, pero les cuento un poco cómo se fue construyendo. Se fijan, hasta ese momento nadie hablaba de América Solidaria. De hecho, en ese momento salió Jóvenes por América, salió una frase así, ya. Inicialmente se pensó que se podían capacitar haitianos en Chile para que volvieran a trabajar allá. Del grupo original de los haitianos que vino a Chile, de los 5 con los que nos vinculamos, solo uno de ellos vive hoy día en Haití, los otros 4 no viven en Haití, y es miembro del directorio de América Solidaria de Haití, trabaja en la universidad. Entonces al final la opción fue mandar a estas personas y se alojaron precariamente allí, ¿no es cierto?, en este lugar. El padre José, que es un escalabriniano, italiano, muy choro, muy comprometido, dijo, no, métanse acá, y comenzó a gestarse esto. Cuento corto, ¿no es cierto?, continuó esto, y después de 15 años, el año pasado, al celebrar los 15 años en Haití, varios de los que estamos acá tuvimos la alegría, ¿no es cierto?, el orgullo además para la gente haitiana, que estaba la última profesional de América Solidaria trabajando en el consultorio. Y el consultorio nos contaron en ese momento que tenía 37 personas trabajando, y los 37 haitianos, haitianas y haitianos, ¿ya? Doctoras y doctores haitianos, ¿no es cierto? Ayer una persona me preguntó por Haití, me dijo, ¿y hay universidad allá? Le dije, sí, es lo mismo que pasaba con Chile, ¿no es cierto?, hace 40 o 50 años atrás, cuando tú ibas a Estados Unidos, decían, no son indios todos allá, no son indígenas, o sea, hay gente que estudia. Es como esa visión que tú tienes hacia otros que no conoces y sientes que los otros están en una situación de precariedad tremenda, ¿no es cierto?, y que no tienen capacidad, están inhabilitados, y lo que hay que hacer es asistirlos, ¿ya?, que están destrozados. Y no era así, era un país con muchas dificultades, pero también con un montón de oportunidades y de riqueza, ¿no es cierto?, que había que aprovechar. Y hoy día uno veía, ¿no es cierto?, el consultorio, no solamente eso, sino que logramos algo que fue espectacular, que pasara a ser parte de la red de los centros de salud del Estado, como un consultorio privado, pero parte de la red del Estado. Entonces, ¿qué es lo que tenía cuando estuvimos la última vez? Control materno y vacunatorio. Ustedes saben, cuando hay acceso ya de vacunas infantiles, la mortalidad infantil disminuye rápidamente, ¿no es cierto?, para las o los de ustedes que conocen harto los indicadores de salud. Cambió rápidamente la realidad de los niños y niñas de ese territorio, y se comenzaron a hacer modificaciones que yo creo que ni uno sospecha lo que va a ir ocurriendo con esos niños y niñas, ¿ya?, y con esas familias. Y eso, fue la cadena, ¿no es cierto?, que comenzó a funcionar para otros proyectos, ¿no es cierto?, educacionales. De hecho, hay una escuela ya que partió en una pequeña sala, y la primera sala que tenía esa escuela, que se llama San Carlos Borromeo, eran un grupo de niñas que estaban recibiendo educación al lado del consultorio. La primera vez que la conocimos, hay una foto muy antigua arriba de una camioneta, con estas niñas saltando arriba de la camioneta,
de este padre y nosotros abajo, con Roberto me parece, y esa escuela hoy día tiene en la básica, no sé, serán unos 600 alumnos y en la media unos 300 alumnos. Y cuando ustedes la vean, una escuela bien armadita, que está, y que yo creo que debe tener programas de inclusión de personas con alguna discapacidad más grande de Haití, porque tiene más o menos 60 niños y niñas, ¿no es cierto?, de inclusión en un programa que yo creo que ni siquiera yo conozco una escuela en Chile que lo tenga de manera tan masiva. Con mucha precariedad, sí, con mucha precariedad, y con muchas dificultades, sí, pero muchas de las profesionales y de los profesionales de América Solidaria que han trabajado allí han ido colaborando para la construcción de ese programa, que a lo mejor uno llegaba y decía, esto es una locura, pero bueno, es parte de las locuras, ¿no es cierto?, con la que comienzan tantas cosas que después van modificando grandes realidades porque parten del reconocimiento de las riquezas de las personas y no de los déficits o de las tensiones o las dificultades. Yo he acuñado una frase que me la escuchan mucho acá en América Solidaria, que digo, mientras más difícil mejor, porque para algo estudiamos los que estamos acá, ¿ya? O sea, para algo yo estudié todo lo que he estudiado, yo he destinado muchos años para estudiar. Entonces digo, bueno, si es difícil, con mayor razón, pues, si he estudiado tanto y he leído tanto, he investigado tanto, bueno, para eso estoy, no para sentarme, ¿no es cierto?, que me atiendan, que tengo un montón de gente que trabaje para mí y que yo dirija. Tuve una discusión la semana pasada en Talca, porque una de las educadoras de párvulo con la que me tocó conversar después de una conferencia que me tocó dar, decía, no, yo ya salí de la sala y ahora me ascendieron. Le dije, pero si tú te formaste para estar en sala. Típico de las educadoras de párvulo, mi hija educadora de párvulo, que les encanta ascender y dejar de trabajar en sala. O sea, porque trabajar en sala pareciera ser como que es, decimos en Chile, un cacho, un problema, ¿ya? Y lo mismo que trabajar con las familias, que es un problema trabajar con las familias, mejor que las familias permanezcan afuera del jardín infantil, te dicen. Bueno, mientras más complejo es el lugar donde estamos, mientras más difícil es el trabajo donde estamos, bueno, es donde más nos tenemos que esmerar para sacar todos los conocimientos que tenemos. Y también para reconocer humildemente que no tenemos suficiente experiencia y conocimiento y tenemos que aprender de las personas. Entonces, después de haber hecho unos cuantos años de universidad, lo más probable es que ese año que vamos a estar va a ser mucho más de aprendizajes que los tantos años de universidad, porque vamos a aprender todo aquello que no aprendimos en la universidad. Uno de los primeros médicos, yo creo que fue el primero, que me lo encontré el otro día en un hospital en Santiago trabajando, en un hospital público, decía que nunca en su vida había aprendido más de enfermedades tropicales que en Haití. Claro, porque en Chile no se aprenden las enfermedades tropicales, ¿se fijan? Y tuvo que estudiar mucho porque si no, no podía colaborar. Y tuvo él que estudiar. Y no se tuvo que quejar que no sabía, que tenía dificultad. Pero si él se formó para eso, si él estudió un montón de años para eso, estudió medicina, entonces no tiene que quejarse con nadie, tiene que hacer lo que tiene que hacer en el lugar donde está ubicado. Y si no lo sabe hacer, pedir ayuda a otros, escuchar a las comunidades, ¿no es cierto?, escuchar a las personas y saber encaminar su trabajo en beneficio de esas comunidades y no de uno mismo. Esa es la historia de lo que se ha ido construyendo. Desde Haití pasamos a República Dominicana, ingresamos a Colombia, de Colombia nos vinieron a buscar para poder involucrarnos en Colombia, ¿ya? De hecho, es la segunda América Solidaria que se arma porque en el fondo un grupo de personas que todavía permanecen en el directorio, ¿no es cierto?, querían tener algo similar a lo que se había realizado acá en Chile y la persona que preside ese directorio, que es el fundador de allá, vino a buscarnos para acá y nos persiguió hasta que pudiésemos armar algo. Justamente venía hablando por teléfono con la persona que estaba de director ejecutivo en aquella época en América Solidaria, que fue nombrado ahora viceministro de Desarrollo Social o subsecretario de Desarrollo Social, ¿ya? Y esa persona, ¿no es cierto?, se encantó con lo que estábamos haciendo y le pidió a ese director ejecutivo de América Solidaria que por favor colaboráramos con la Armada, ¿no es cierto?, de América Solidaria en Colombia, ¿ya? Y lo que hemos estado haciendo todos estos años, ¿no es cierto?, colaborando con que se vaya fundando. Ese inicio no fue como América Solidaria, no fue un modelo, nadie se sentó a diseñar un modelo. A partir de lo que allí ocurrió, se dijo, a ver, ¿cómo lo estamos haciendo? Y por supuesto, se acumularon un montón de aprendizaje de todos nuestros países. No es, en el caso de Chile, ¿no es cierto?, tenía un programa que se llama Servicio País, algo de eso aprendimos, porque a algunas personas nos había tocado crear ese programa, bueno, y fuimos aprendiendo de otros programas, ya, para decir, a ver, cómo formamos a las personas, qué capacitación hacemos, qué queremos que ocurra en el territorio donde estamos trabajando, cómo le hacemos un seguimiento. De hecho, en algún momento, ¿no es cierto?, algunos de los profesionales, y una de las que está acá, hablaba, ¿no es cierto?, de América solitaria, porque los profesionales se iban y nunca nadie más se vinculaba con ellos, porque en aquella época no teníamos la cantidad de medios de comunicación que tenemos hoy día, ni en los medios económicos que podemos tener hoy día, ni en los equipos profesionales. Colombia era una persona, como hoy día, ¿no es cierto?, México es una persona, Estados Unidos hoy día es una persona, ¿se fijan?
Bueno, eso era América Solidaria en general, era una o dos personas que colaboraban con una red que se iba armando, que crecía mucho más rápido de lo que nosotros quisiéramos por el entusiasmo de personas como ustedes, que nos presionaban para crecer, ¿ya? Porque muchas y muchos querían participar de esta red, ¿ya? Y querían ser co-creadoras y co-creadores de esta red. Eso fue esa presión que ejercimos en una precariedad muy grande, ¿no es cierto?, como organización. De hecho, en más de alguna ocasión, con Roberto, cuando nos tocaba viajar a Haití, que era el lugar donde estábamos, y después República Dominicana, tomábamos un avión de carga de LAN que llevaba carga, ¿no es cierto?, comercial hasta República Dominicana, nos bajábamos en el avión de carga y tomábamos una avioneta o un bus para poder llegar a los lugares donde trabajamos en el caso de República Dominicana, o para poder llegar a Puerto Príncipe, ¿no es cierto?, en Haití, un largo trayecto. Generalmente yo me quedaba más en República Dominicana y después pasaba hacia Haití por los grupos que ya estaban en República Dominicana, pero todo ello muy solos, porque no teníamos muy pocos contactos, un poco el teléfono, pero nada más. No teníamos hoy día la red de celulares que hay, ni la conectividad que tenemos hoy día. ¿Qué es lo que se fue creando con eso? Bueno, primero, un principio muy importante, ¿no es cierto?, que si los que están acá, ustedes, no nos conocemos mutuamente, no conocemos nuestros países, difícilmente vamos a trabajar contra la injusticia social. El gran drama que vivimos en América Latina, ¿no es cierto?, no es que no tengamos riqueza. Riqueza hay en abundancia. Basta recorrer nuestros países, ¿no es cierto? Basta recorrer los territorios nuestros. A mí me tocó en uno de los viajes viajar en un avión pequeño hacia Haití, que tuvo que ir parando, y cuando pasaba el avión, como iba a muy baja altura, recorrer parte del norte de Chile, todo Perú, ¿no es cierto?, parte importante de Ecuador, Colombia, y después llegar hasta Panamá y ver la gran riqueza del territorio. Es maravilloso. O sea, si uno lo ve desde el aire a baja altura, se da cuenta que es un territorio maravilloso, y seguramente en cada uno de esos lugares con comunidades espectaculares, con comunidades que a lo mejor han tenido muy pocas oportunidades para desarrollarse, pero son comunidades espectaculares. Bueno, si uno ve que en ese territorio hay tanta desigualdad y tanta injusticia, ¿cómo tú cambias eso en el largo plazo? No en el corto plazo, porque eso pueden estar abocados los gobiernos, ONG, un montón de gente puede estar abocado a la lucha de los salarios, a la lucha de la productividad, no sé, un montón de luchas. En el largo plazo, ¿cómo lo cambia? Bueno, cuando las personas comienzan a cambiar su mirada de los otros, cuando comienzan a entender que el otro, que está más allá, es un ser humano igual a cada uno de nosotros, que tiene la misma dignidad. Ustedes me dirán, todos lo comprendemos así, bonito, pero en la práctica no se comprende así, porque ustedes son herederos de lo mismo que soy heredero yo, de formaciones desiguales, que después, aunque intelectualmente, digamos, no veo al otro como desigual, en la práctica ejerzo como desigual. Piensen ustedes, personas que ascienden socialmente en América Latina, que han vivido en hogares de mucha pobreza, con salarios muy bajos, cuando les toca pagar salarios, pagan salarios tan bajos como les pagaron a sus papás. Y tienen un vínculo con los bienes materiales igual a los patrones de sus papás. O sea, porque en el fondo no es por una maldad de esas personas, es porque la estructura, la cultura que hemos ido generando, al final nos impide modificar nuestros estilos de vida, la forma de vincularnos entre nosotros, reconocernos entre nosotros. Difícilmente las leyes van a poder modificar, por ejemplo, en México el salario mínimo, que ha subido mucho, pero sigue siendo uno de los salarios mínimos más bajos del mundo y más bajos de América Latina. Teniendo a México, ¿no es cierto?, con un PIB gigantesco per cápita y con una alta concentración del ingreso, y teniendo a México, ¿no es cierto?, 3 o 4 de los más millonarios del mundo, de los 10 o de los 20 más millonarios del mundo. Y por supuesto los más millonarios de América Latina, junto con algunos de los brasileños que hoy día está quebrado o preso. Se fijan, esa construcción de un continente distinto parte de la propia experiencia y de reconocer al otro como una persona que tiene la misma dignidad que yo. Si yo lo reconozco, lo voy a tratar de manera igualitaria. Y eso solo es posible vivirlo cuando yo me traslado a los territorios. Cuando yo estoy involucrado en un territorio, cuando reconozco la cara de la persona, cuando ya conozco los nombres, cuando comienzo a tratar con las personas. En el mediano y largo plazo es la única manera de ir transformando nuestras culturas. Y por eso los profesionales no se quedan en los países donde están. Saldría mucho más barato que ustedes se quedaran en cada uno de sus países. Quisiéramos una especie de servicio país, ¿no es cierto? Sería mucho menos complicado para todo el equipo ejecutivo de América Solidaria. Para cada uno de los países, que se selecciona a toda la gente que quiera postular en Chile y se diga, ya, te vas a Puerto Montt, te vas, no sé, a cualquiera de las ciudades de Chile. No, cámbiate de lugar, anda a otro territorio. Y territorio donde a lo mejor no los quieren algunos países. Cuando partimos en Estados Unidos con voluntarios de América, los que ganaron el concurso de voluntariado, había, piensen ustedes, una persona que provenía de Nicaragua. ¿Cómo? Una
autoridad de aduanas de Estados Unidos va a entender que esa persona que está ingresando viene a ayudar a Estados Unidos a superar la pobreza. Miren qué insólito, ¿eh? Entra y dice, ¿a qué viene usted? No, yo vengo a trabajar con niños para superar la pobreza. Y vengo a trabajar en una organización que trabaja con personas que están excluidas de la sociedad, con niños que están excluidos de la sociedad. O sea, debe haber sido plop. La persona de aduanas se ha ido de espalda y ha dicho, este señor está loco. ¿Cómo se le ocurre si viene de un país como Nicaragua? ¿Ya? ¿Se fijan el cambio de comprensión? Porque la pobreza se distribuye en todos nuestros continentes, en todo nuestro continente. Una persona en Canadá lo puede estar pasando pésimo, ya en medio de la pobreza, que a lo mejor numéricamente puede ser inferior, pero sigue existiendo un niño o una niña que tiene muy pocas oportunidades. O si ustedes ven los indicadores de pobreza de Estados Unidos, sobre todo en algunos territorios de pobreza infantil, son dramáticos. Para la realidad de Estados Unidos, dramáticos, como los de muchos de nuestros países, ¿no es cierto? No sabíamos lo que estaba ocurriendo en Argentina porque las cifras estaban adulteradas, pero ya salieron las cifras nuevas el año pasado y llegaron a 47% de pobreza infantil. Casi 1 de cada 2 niños en Argentina es pobre, y Argentina es pobre. Argentina no es pobre. Yo que hago clases afuera, en Italia, la cantidad de turistas jóvenes argentinos es una plaga, está lleno de turistas, y tú dices, es pobre, el país nos está cayendo a pedazos, no hay miseria, viajan mucho, o sea, tú dices, es muy grande la desigualdad, ¿ya? Es muy grande la injusticia que se vive porque la distribución de esa riqueza es de manera muy desigual, y por supuesto la distribución de las oportunidades se ha acentuado la desigualdad en Argentina porque la distribución histórica de oportunidades más o menos similares, hoy día, ¿no es cierto?, no es tan similar. ¿Ya? Entonces, eso atenta contra justamente que estas personas puedan superar la pobreza. Ese es uno de los primeros elementos de por qué vamos construyendo América Solidaria. Esta es la segunda vuelta que le dimos, ¿no es cierto?, de cómo poder ir transformando el continente. Si ustedes que están acá no se transforman, no podemos transformar el continente. ¿Somos pequeños? Sí, somos pequeños, pero da lo mismo que somos pequeños. Si no partimos, si partieron 3 profesionales hace un montón de tiempo atrás y hoy día hay 70 y tantas personas acá y se van a sumar otros tantos, ¿no es cierto?, para el segundo periodo del segundo semestre, bueno, no son 3 este año, a lo mejor van a ser 100. Y esas 100 personas, bueno, van a ser más que 3 y seguramente van a ir impactando a una mayor cantidad de personas y después van a impactar los territorios donde les toque después trabajar, las organizaciones, empresa privada, organismos de cooperación multilateral, los propios gobiernos de ustedes, bueno, lo van a ir modificando. Piensen ustedes que en el gobierno anterior había mucha gente, en el caso de Chile, de América Solidaria, pero en el gobierno actual ya hay 2 subsecretarios que fueron directores de América Solidaria. Y hay mucha otra gente que va ingresando en los distintos gobiernos, pero también en las universidades como académicos o académicas, ¿no es cierto?, o en muchas de las organizaciones de la sociedad civil y también en la empresa privada. Y eso va modificando la manera que tenemos de mirarnos entre nosotros, de relacionarnos y después de poner en práctica la justicia. El segundo gran elemento, ¿no es cierto?, que fue modificando parte de esta realidad es constatar que las organizaciones de la sociedad civil no son tan santas. Bueno, lo ha dicho la prensa en el último tiempo con los escándalos de Oxfam, ¿no es cierto?, algunas personas de Oxfam. Pero no somos tan santas, no nos pueden levantar un altar, no pueden decir, uy, que son bonitos, que es pésimo el Estado corrupto, todos los empresarios son ladrones y la sociedad civil es santa y el descueve, como decimos en Chile. Es mentira. La sociedad civil tiene los mismos problemas que tiene el Estado y tiene los mismos problemas que tiene la empresa privada. Lo que pasa es que no nos controlan como la empresa privada, ya no tenemos que rendir cuentas como rinde la empresa privada y no tenemos la transparencia que tiene que contar el Estado, por lo menos hoy día el Estado de Chile, y que crecientemente van a tener todos nuestros estados, que le va a ir exigiendo la ciudadanía. ¿Ya? Si tuviésemos la misma transparencia, si supiera efectivamente lo que hacemos, si nos exigiera los mismos indicadores, tendríamos la misma aprobación que tiene el Estado. O un poquito más quizás, pero muy poquito más, porque nos conocerían también desde nuestras miserias. ¿Y qué constatamos cuando nos involucramos con la sociedad civil? Porque no nos involucramos con el Estado. Indirectamente en algún lugar con Estado, en el caso de Haití un poquito, pero ¿qué constatamos? Que la gran fragilidad que tienen las organizaciones de la sociedad civil que intervienen en el territorio se debe a que muchas quieren hacer el bien, pero lo hacen muy mal. Hay una antigua frase que la acuñó un filósofo francés que decía, no basta con hacer el bien hay que hacerlo bien. Y si ustedes tienen conocimientos, saben cómo han fracasado muchos programas en otros lados, tienen conocimiento de los estudios o los van a buscar cuando estén en la práctica ustedes, bueno, hay que hacer esa intervención de una persona de buena voluntad que crea una obra espectacular en un lugar que se requiere, pero que a lo mejor no lo está haciendo tan bien para superar la pobreza, tienen que meterle cabeza.
Hay un ejemplo en el último tiempo que fue bien impactante porque nos tocó vivir el trayecto de ese ejemplo. Yo creo que es de los pocos que nos tocó vivir desde la génesis. Ocurrió el terremoto en Haití, un grupo de personas de Brasil decidió irse a trabajar a Haití en una de las zonas más complejas donde no habíamos ingresado, pero la habíamos visitado la primera vez que fuimos con Roberto, al lado de un lugar que se llama Cité Soleil, en un lugar que se llama Guart Jeremy, y estas personas llegaron allí y constataron que en ese lugar, que era un basural, con unas casas muy modestas, muy miserables, había una alta tasa de mortalidad infantil. Y se les murió un niño, Mackinson, se le murió allí. Y estas personas comenzaron a levantar un centro para estas guaguas, para estos bebés, ¿ya? Y este centro se transformó en una escuela. Y en medio de esto, una de ellas, que era una religiosa brasilera, le contó a otra religiosa colombiana, le dijo, oye, estamos trabajando acá, pero no entendemos nada de educación. Mira, yo tengo una que es especialista en educación trabajando conmigo en San Carlos Borromeo. Le voy a decir si, además del voluntariado que hace acá, les puede ir a ayudar a ustedes. Y esta chiquilla, agnóstica, no tiene ningún vínculo con iglesia, nada, le encantó esto y partía, después de su trabajo en San Carlos Borromeo, se iba a trabajar a este lugar. Bueno, y les armó parte del modelo que tuvieron, con estos primeros 40, 50 o 100 personas. Bueno, y después nos dimos cuenta de la buena voluntad de estas personas para recibir ayuda e ingresamos como América Solidaria después de una visita y de revisar, ¿no es cierto?, que era un programa con el cual podíamos trabajar por varios años. Y ahí nos quedamos instalados. Y hoy día ustedes lo van a visitar, nosotros no hemos hecho nada, no hemos construido nada, pero hoy día tendrá 1000 alumnos, ya tiene un montón de profesores haitianos con muchas dificultades, pero también con muchas gracias. La principal gracia es que saben creol y nosotros no sabemos creol, ¿no es cierto?, y que vienen de esa cultura, que eso ya es una gran riqueza, y que se han ido formando. Y ya llegaron a la media, ¿no es cierto?, y van a seguir creciendo como escuela, y van a tener una gran escuela, ¿ya? Y armaron un centro hoy día para disminuir la mortalidad infantil posneonatal, donde también estamos colaborando, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Allí partimos aportando los conocimientos, aportando el modelo de cómo armar un currículum, de cómo capacitar a los profesores y profesoras, de cómo meternos en la atención, ¿no es cierto?, a la temprana infancia, para poder hacerlo bien, ¿se fijan? Y fuimos co-construyendo. Esa obra no es de nosotros, por supuesto que no es de nosotros. Si nuestro éxito, como me dijo una vez el director de Hábitat para la Humanidad en Guatemala, me dijo, Benito, nunca yo había visto una organización que no buscara su propio éxito, sino el éxito de otras. Que no se interesara por mostrarse a sí mismo. De repente dicen, muéstrense más ustedes. No, mostremos lo suficiente para tener los recursos para poder hacer lo que hacemos. Pero no podemos suplir lo que otros están haciendo. A nosotros sí nos interesa que en Cerro Navia los niños que van a un centro y que tienen altos grados de discapacidad, ¿no es cierto?, esos niños tengan los recursos suficientes y las personas le donen recursos para que funcione ese centro. Y nos interesa que el modelo de trabajo en ese centro permita que esos niños se incluyan en su familia y se incluyan en el resto de la sociedad. ¿Se fijan? El éxito de esa organización es el éxito nuestro. O la excelencia de trabajo, no me gusta mucho la palabra éxito. Me gusta más la excelencia del trabajo de esa organización, es la excelencia nuestra. Y el día de mañana, como me dijo una persona ayer, ¿no es cierto?, que andábamos juntos, un empresario de Chile me dijo, oye, qué orgullo para América Solidaria que 2 personas son subsecretarios. Y me reí y le dije, ¿qué tiene que ver América Solidaria? Esas personas vienen de una historia, un trayecto personal, pasaron por América Solidaria, por supuesto, pero pasaron como pasaron por muchas organizaciones, estudiaron afuera, o sea, podríamos enumerar otra organización en la que estuvieron. O sea, no es... ¿Cuál es el orgullo? Que están haciendo y trabajando para superar la pobreza en Chile. Ese es el único orgullo. Y si algo pudimos aportar como América Solidaria, fantástico. Si algo pudimos ayudar en esa experiencia de ellos, fantástico. Pero no nos interesa mucho que digan que América Solidaria es así. Lo que nos interesa es que la acción que realicemos modifique la realidad. Y por eso nos metimos en el lugar más complejo y más difícil de América Latina y del Caribe. Y de América también del Norte. ¿Y cuál es ese lugar, no es cierto? La sociedad civil. Aplaudida, se le dona dinero, le donan a veces dinero gente con los ojos cerrados porque dice que buena esa persona, es una santa, un santo. Pero dijimos, en ese mundo de la sociedad civil que es gigantesco en América, ya y que está trabajando para superar la pobreza, es una caja negra. No sabemos lo que pasa dentro de ella. Cada vez en alguna organización se sabe más, pero no, yo trabajé mucho en la más grande, ¿no es cierto?, o en la más extendida que hay en Chile, que es el Hogar de Cristo, y cuesta mucho tener indicadores, cuesta mucho tener los equipos profesionales para modificar verdaderamente la realidad. Si tú eres extremadamente pobre, tocas las puertas de una hospedería del Hogar de Cristo, tocas las puertas de un jardín infantil del Hogar de Cristo. ¿Hay en el mercado una oferta suficiente si te tratan mal a ti, si el modelo de trabajo es malo, para cambiarte de jardín? No hay oferta. Te quedaste en un lugar malo. Y si la educadora de párvulo o el educador de párvulo es malo, malo, malo,
y trabaja pésimo, estás obligada a quedarte ahí. Si tú trabajas todos los días, tienes que ir a tu trabajo, dejar tu bebé ahí y calladita, porque si te llega a tener un conflicto, te lo van a echar del lugar. O sea, te tienes que conformar con lo que te entregan. ¿Y quién supervisa que la calidad de eso permita a ese niño, a esa niña, en 20 años más, porque lo vamos a saber en 20 años más, no lo vamos a saber en ese momento? Un mal jardín infantil te impacta en 20 años más, en 15 años más, en 5 años más, o sea, te impacta después, tienes indicadores después, ¿ya? Y eso, si nosotros no asumimos que nuestra sociedad civil es inmadura, nos cuesta organizarnos, cuesta hacer muy bien lo que estamos haciendo con excelencia, y la excelencia y la justicia nadie te la aplaude, es lo que tú tienes que hacer. El principal principio de justicia que cada uno de los profesionales debe tener, y esto yo lo señalo cuando me toca las conferencias con los profesores, los sectores de pobreza de Chile, yo digo, tu principal justicia, por supuesto, puede ser busca buenos salarios, busca una buena reforma educacional en Chile, pero primero, quiero ver la justicia en tu sala de clase. Si tú lo haces mal y no preparas tus clases, eres mediocre, y porque estás trabajando con personas muy excluidas, que nadie te supervisa, nadie te controla, tú no quieres que una persona se sienta atrás para ver cómo hacen las clases, bueno, entonces, ¿sabes qué más? No alegues la justicia, bro. Si tu justicia se ve allí en la sala, cuando un joven, una joven tiene muchos problemas para aprender y en vez de sacarla de la clase y decirle, ¿sabes qué más? Ándate a otro lugar, que no existen esos lugares. Cada vez que los profesores lo dicen, yo vivo en una comuna popular, y cada vez que lo dicen ahí en La Pintana, yo digo, ¿dónde se va a ir este joven? Termina en la calle, bro. No, es que no es para esta estructura escolar. ¿Cuál estructura escolar es para él? Si tiene dificultades y si él estuviese en el barrio alto, en un colegio pagado, iría a un neurólogo, iría a una terapeuta ocupacional, no sé, a un especialista en educación y seguiría en ese mismo colegio porque paga, porque la familia está ahí, ¿no es cierto? Y lo apoyarían todos para que le fuese bien. Pero como no está en un lugar de pobreza o de exclusión social, ¿no es cierto?, termina fuera del sistema, porque tiene que ir a otro lugar. La justicia está en el ejercicio profesional que cada uno realiza. Entonces, este segundo ámbito que yo les señalo, que es un ámbito de alta complejidad, porque es un ámbito que seguramente va a tener una resolución en muchos años más, a lo mejor los que estamos acá no lo vamos a ver esa resolución, es que nuestra sociedad civil se ponga a la altura de la sociedad civil de Europa del Norte, digo yo. Una sociedad civil que es capaz de interlocutar con el Estado, de manejar programas con el Estado, de forzar al Estado a modificar la política social, independiente de quien gobierne. Entonces, ese triángulo que es sociedad civil, Estado, empresa privada, logra equilibrarse. ¿Ya? No estamos al servicio del Estado, no estamos al servicio de la empresa privada, estamos al servicio de las personas que están excluidas. Y hacemos el equilibrio de manera rigurosa desde el punto de vista profesional, para que las políticas que se construyan, para que el vínculo laboral que se establezca, para que las inversiones que se hagan respeten la justicia de los territorios donde ellos lo hacen. ¿Ya? Eso uno podría decir es el umbral hacia el cual tenemos que avanzar. Y ustedes me dirán, ¿vamos a ver algo de eso, Benito? Poco seguramente, poco. Y yo siempre pongo un ejemplo que me gusta mucho, y hay un gráfico que si quieren se los mando, que me llegó justamente hace 2 días, que yo no lo tenía este gráfico, y lo dije en una charla y la persona que estaba allí me dijo, yo te voy a mandar el gráfico, que es la reducción de la mortalidad infantil y la desnutrición en Chile. Chile era el país de América que tenía la mayor mortalidad infantil y desnutrición en 1830, 1840. ¿Ya? Y no solo la mayor de América, una de las mayores del mundo según los datos que teníamos, los que se podían recabar en ese entonces. Recién en la reducción de mortalidad infantil, dice el doctor Monkever, pillamos a Guatemala. Recién lo logramos pillar más o menos en 1940, 1945. Nos costó mucho disminuir, ¿ya? Siendo que las políticas comenzaron en 1830, 1840, y que tuvimos 2 grandes ministros de salud, el doctor Cruzcoque y el doctor Salvador Allende, que lograron modificar los sistemas de salud, siendo ministros muy jóvenes ellos, y lograron hacer una salud pública que se acercó mucho a la atención materno-infantil, ¿no es cierto?, que fue una gran innovación en América Latina y el Caribe, en un país que teníamos muchísimas dificultades. Bueno, y hoy día tenemos de las tasas más bajas de mortalidad infantil y de nutrición del continente, por supuesto, y del mundo también, ¿ya? Lo que hace, ¿no es cierto?, que la esperanza de vida haya subido mucho en Chile, ¿ya? Y está a la altura de países, ¿no es cierto?, como Canadá o algunos territorios de Estados Unidos, porque en otros, por supuesto, la esperanza de vida es menor en Estados Unidos. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que aquello que planificaron en 1840 y después en 1920 y 30, y después el doctor Cruzcoque, el doctor Salvador Allende, todo eso que hicieron ellos, hoy día recién rindió frutos. Y el corte de Chile se produce en 1980 o en 1985, que son más o menos la generación de los parlamentarios jóvenes de Chile, que son los que están haciendo las modificaciones hoy día.
y que son de todos los partidos. Son Lavallejo para los chilenos, ¿no es cierto?, del Partido Comunista, Belolio del partido de derecha de la UDI, ¿ya? Jackson, ¿no es cierto?, de un nuevo movimiento político, ¿ya? Y así, o Boric, ¿no es cierto?, son nuevos políticos que ingresaron y que nacieron más o menos en la fecha en que se acabó la desnutrición en Chile. Miren qué increíble, la desnutrición física de acá, pero las oportunidades educacionales no eran similares. Y ellos presionan, ese movimiento presiona para decir, sí, nos dieron comida, pero no nos alimentaron de manera igualitaria el intelecto, la afectividad, lo cognitivo. Y comienzan a presionar para modificar la realidad. ¿Ya? Bueno, esa modificación lo más probable es que vamos a lograr ver algo y estamos viendo algo. Pero la que estamos haciendo nosotros de hacer madurar la sociedad civil, a lo mejor no la vamos a ver mucho. No vamos a lograr ver todos los frutos que quisiéramos ver. Pero eso va a permitir que nuestras sociedades sean bastante más inclusivas. ¿Ya? En eso estamos embarcados hoy día como América Solidaria. Y para eso necesitamos también que los lugares donde ustedes vayan, en relación a lo primero que les hablaba, sean espacios de transformación de ustedes. ¿Ya? Y para eso, bueno, se necesita mucha rigurosidad en el estilo de vida, en el lenguaje que utilicen. El otro día le dije a Sebastián Zulueta, el director ejecutivo internacional, que lo van a conocer ustedes, los que no lo conocen, le dije, pucha, tremendo los Oxfam. Sí, pero nosotros tenemos también tejado de vidrio, me dijo. Claro, nosotros como organización. Entonces le dije yo, sí, y tenemos algunas islas tremendas, ¿no es cierto?, que nos producen harto dolor. Bueno, ¿cómo en las prácticas que ustedes tienen en los territorios donde van, tengan como permanente horizonte el respeto de la dignidad con las cuales ustedes de las personas con las cuales ustedes se van a vincular? Porque si la persona con que ustedes se van a vincular pasa a ser un objeto de ustedes y después en la vida ordinaria ustedes sirven en un lugar, pero tienen una doble vida donde esa persona es un objeto de ustedes, como le ocurrió a personal de Oxfam y de otros organismos, ¿no es cierto?, que ahora están siendo denunciados, de los grandes organismos, bueno, al final no vamos a construir esa dignidad. Vamos a ser cómplices de la destrucción de esa dignidad, aunque vociferemos o anunciemos que estamos haciendo algo distinto. Por eso es tan exigente esa primera parte, que es una parte de trabajo personal de ustedes, de la rigurosidad de los vínculos, de aprender a resolver los conflictos donde estén viviendo, de aprender a tratar, ¿no es cierto?, también los conflictos con las personas y las organizaciones con las cuales se vinculen. No necesitamos niñas y niños, no, necesitamos personas más o menos que se comporten como personas adultas y que frente a un conflicto pongan todas sus capacidades para irlo resolviendo. ¿Ya? No para generar y escalar un conflicto mucho más grande o arruinar la vida de una persona que está trabajando en conjunto con ustedes. ¿Ya? Y tener, ¿no es cierto?, como horizonte que ustedes son un pequeño eslabón, muy pequeño, de la construcción de la madurez de la sociedad civil, que es el segundo aspecto que les decía. Porque si nosotros no colaboramos en eso, va a ser una verdadera hipocresía. Podemos hacer algo muy bonito nosotros, sentirnos felices, nosotros tocarnos la espalda, poder vivir en un lugar y sentirnos muy bien como una secta, pero en el fondo afuera tenemos un mundo que le ha costado mucho madurar y hacerse responsable. Para los de ustedes que son psicólogas o psicólogos, o para otros que saben de esto, hay una palabra que me gusta mucho usar, y con esto concluyo, que es el locus de control, y algunos de ustedes lo han estudiado. El hábito del locus de control en América Latina, y en parte de América también, quizás no tanto el mundo anglosajón, un poco menos, es que el locus de control es más externo que interno. Yo actúo de manera más o menos correcta y justa si me están vigilando, pero si no me están vigilando, no actúo de manera correcta y justa en el trato hacia los demás. El locus de control interno significa que independiente de que me vigilen o no, yo actúo de manera correcta. Y eso habla de la madurez de la conciencia moral, de juicio ético. Muchas personas tienen doctorado, pero tienen un juicio ético de un niño de 6 años, de 8 años. Muchas personas, ¿no?, tienen mucho poder económico, pero su juicio ético es de un prepúber o un puber. En las decisiones que toman, ¿no es cierto?, tienen ese juicio ético, que es parte, ¿no es cierto?, del movimiento empresarial de repente en el mundo, cuando tú dices, ¿por qué se explota un país para sacar un producto sobre el cual después se genera una gran riqueza pagando una miseria en el lugar donde se produjo el producto? Bueno, es por un juicio ético limitado, por un desarrollo de la conciencia moral limitada, por la incapacidad de ponerme en el lugar del otro, ¿no es cierto?, de entender que hay principios universales que respetar. Bueno, si alguno de ustedes tiene tendencia psicológica por los aprendizajes desde la infancia a tener locus de control externo, bueno, comienza a trabajar desde ahora. Ya no vamos a hacer nada, no pretendemos evaluarlo a ustedes por locus de control, pero comienza a trabajar. Eso a veces no es responsabilidad de ustedes, fueron los aprendizajes que todos tuvimos desde pequeños, ¿no es cierto? Pero si ustedes no toman conciencia de ello, no van a poder trabajar después en los lugares donde van a estar, porque van a ser quejumbrosas y quejumbrosos,
y al final nos van a generar mucho más dificultades a las organizaciones y a América Solidaria de lo que queremos resolver en el territorio, ¿ya? Se van a transformar, ¿no es cierto?, en un obstáculo para poder modificar las realidades de esa sociedad civil que se está organizando o de esos trabajos que se están realizando en esos territorios más excluidos, ¿ya? Así que ese es el sueño que nos inspiró desde el principio y eso es lo que hemos ido construyendo. Somos una organización que se va rehaciendo. De hecho, acordamos entre toda la América Solidaria, que hoy día somos 8, acordamos de manera colectiva, teniendo el mismo peso, cada América Solidaria, acordamos una planificación de 4 años, ¿ya? Uruguay es de este porte como América Solidaria, pero tiene el mismo peso que Chile, que es de este porte, en la toma de decisiones cuando tenemos que discutir, ¿ya? Los presidentes, las presidentas, o los directores y las directoras ejecutivas, ¿ya? Haití es tremendo, ¿no es cierto?, porque tenemos hartos programas allá, y su presidente, ¿no es cierto?, cuando tiene que discutir, discute igual, ¿no es cierto?, que México, que hoy día hay una persona de la Marisol, ¿no es cierto?, y seguramente va a tener un directorio ad honorem dentro de poco para poder, esperamos en agosto, para poder desarrollar América Solidaria en México, ¿ya? Entonces, se fijan, todo eso que tenemos que hacer depende de personas que se involucran y que comienzan a conocer esta realidad. Y hay realidades muy dolorosas. Y les pongo 2 ejemplos de países que no son Chile. Uno es Uruguay, donde tenemos una gran cantidad de jóvenes en América Latina, quizá uno de los más altos indicadores en un país similar a Uruguay, que es la cantidad de jóvenes que quedan fuera de la enseñanza media, que es uno de los dramas de Uruguay, ¿ya? Y de México, que no ha logrado superar la pobreza, ¿ya? Que llegó a 47, ¿no es cierto?, ahora volvió a 45, había estado en 42, y que su pobreza multidimensional ha costado mucho reducirla, siendo que llevan años, ¿no es cierto?, en este trabajo metiendo recursos, ¿ya? Si no hay una sociedad civil fuerte, yo digo, es imposible superar la pobreza, es muy difícil. Si las comunidades no se sienten responsables de superar la pobreza, no van a modificar la realidad, va a ser imposible, porque cada vez que tengamos un apretón económico, vamos a volver a tener pobreza. Cuando las comunidades comienzan a sentir poder sobre su vida, su destino, tú generas un círculo virtuosísimo para modificar las realidades de pobreza. Genera mucho malestar en la sociedad porque las personas se sienten, ¿no es cierto?, con poder para exigir ser respetados, pero de ese malestar tú pasas a una convivencia con mucho más paz, con mucho más justicia, con un trato más digno. Ese es el gran sueño que nos moviliza. Así que muchas gracias.